Pensando en esto, pensaba en el ser humano, el hombre, y en realidad el hombre es sorprendente en todo lo que hace. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Tenemos ahí la imagen de un edificio. Este es el edificio más alto del mundo, se llama el Burj Khalifa y está ahí en Dubái. Mide alrededor de 828 metros. No sé si usted se imagina eso, ¿no? Casi 1 kilómetro para arriba. Para mí es algo sorprendente. No sé el trabajo que hicieron los arquitectos, los ingenieros, cuántos estudios, cálculos se necesitó para que podamos, tal vez los que han ido ahí arriba puedan estar tranquilos, ¿no? En el último piso disfrutando de algo sorprendente, ¿no? Pero para mí es que el hombre puede hacer grandes obras. También estaba buscando esto, no sabía del puente más largo, ¿no? Y ese está en China, en Danyang, Kunshan, y dice que mide 164.8 kilómetros. La verdad no puedo entender, ¿no? Esa distancia en un puente. Este está diseñado para llevar a los trenes de alta velocidad y une una distancia tan larga en poco tiempo. Y de igual manera pasa por ciudades, pasa por ríos. Y yo pensaba en todo el trabajo que eso implicó, ¿no? Cómo es que el hombre puede hacer tantas cosas. Y para mí estas son unas obras bastante impresionantes. Y bueno, este es un avión. Se dice que un grupo de profesores de una facultad de ingeniería fueron invitados a un vuelo gratis, ahí un vuelo comercial. Y claro, todos muy agradecidos, se subieron, estaban ya listos para despegar y les informan y les dicen, bueno, este vuelo es gracias a sus estudiantes, pues son ellos los que lo han hecho. Este avión fue hecho por sus estudiantes. Y bueno, todos ahí un poco asustados, unos se bajaron de una, y empezaron a la puerta y se fueron. Y se quedó un profesor sentado y le dicen, ¿por qué se queda aquí? Bastante confianza en sus estudiantes, ¿no? Y él dice, bueno, yo conozco la capacidad de mis alumnos y estoy seguro que este avión no va a despegar. Bueno, seguro no era una obra divina, ¿no? Él estaba viendo a sus estudiantes con desconfianza también y bastante desconfianza, ¿no? O confianza, no sé cómo usted lo quiera ver, pero ahora vamos a continuar con el estudio de Filipenses en el capítulo 1 que ya han empezado anteriormente, y aquí Pablo nos muestra una obra divina. En Filipenses 1, verso 6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo estaba muy convencido de esto y por eso lo escribe y dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Porque esta sí es una obra divina y ese es el tema de esta mañana y de eso vamos a estar hablando. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este lugar y por la libertad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Señor, tú eres bueno, tú eres un Dios grande y gracias porque podemos alabarte, exaltarte, podemos reconocer que tú eres el único Dios y también nos das la libertad de estudiar tu palabra, de conocerte más, Señor, y te pido que tú seas tomando el control de este tiempo, tú seas obrando en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que podamos aprender y aplicarlo también en nuestras vidas, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. A diferencia de este profesor, Pablo confiaba fielmente y seguramente en el que empezó esa obra divina. Por eso dice, estoy convencido, estoy seguro del que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él no estaba dudando, él no les dijo ahí por si acaso, él dijo, estoy
convencido. Y bueno, ¿por qué es que Pablo estaba convencido? Y es porque esta es una obra divina. Y es una obra divina porque ¿por quién la inició? El primer punto nos muestra esto. Es una obra divina por la persona que inició, por el que inició esta obra, el que comenzó tan buena obra. En este pasaje, Pablo les asegura a los filipenses que su salvación es una obra exclusiva de Dios y de su gracia. Él les afirma y les dice, bueno, el que empezó esto es Dios. No son ustedes, no son otras personas, es Dios. Y tal vez usted se puede estar preguntando, ¿cuándo es que empieza esta obra? ¿Cómo es que empezó? ¿Será el día en que yo conocí a Cristo? ¿Será que ahí empezó esta buena obra? Pero la verdad es que el Señor lo tenía preparado desde mucho antes. Usted sabe ahí en Génesis capítulo 3, nos muestra la caída del ser humano. Cómo el hombre pecó, desobedeció a Dios y no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo fue esto? ¿No? ¿Le tomaron por sorpresa a Dios? Dios les dijo que de ese árbol no podían comer y cuando desobedecieron, cuando lo hicieron, Dios dijo, oh, chuticas, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora cuál es el plan? ¿Qué es lo que debo seguir? Sabemos que es Dios y Dios estaba preparado y aún antes de que el hombre pecara, Él ya había pensado en esta obra divina que es la salvación. Por eso en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Aquí tenemos una de las primeras promesas de las cuales nos hablan de un redentor. Y tal vez usted ha leído Génesis y ha pasado este versículo, pero este es un versículo clave en donde nos muestra que Jesús no es que fue algo, una alternativa, un plan B, algo que surgió, sino que es algo que Dios ya lo tenía preparado desde mucho antes, porque Él es Dios. Y ahí es como Dios empezó esta gran obra divina. Y bueno, tal vez usted ha escuchado y dice, pero la salvación demanda fe. Y esto no es una obra. La fe no es algo que depende de mí. Bueno, en realidad esta no es una obra que nos hace merecedores, sino que más bien la palabra de Dios mismo dice que la fe es un don de Dios. La fe viene por nuestro Dios. Él es el que inicia esta obra y Él es el que la perfecciona. En Efesios 2:8-9 dice, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Claramente nos dice que somos salvos mediante la fe, y luego enfatiza en que esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y esta es una obra divina, porque el único que puede darnos ese regalo tan grande de la salvación, es Dios. Tal vez usted puede intentar con rituales, con diferentes religiones, tal vez con buenas obras, tal vez con algunas penitencias, pero la verdad es que no hay algo que usted pueda hacer y no hay otra persona en este mundo que le pueda dar ese regalo tan grande que es la salvación. No hay nada. Es por eso que esta es una obra divina. Es por eso que depende solamente de Dios, de su gracia. Por eso en Efesios 1:4-8, Pablo escribió y dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia,
la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Este es el gran regalo que Dios nos ha dado. Y como puede ver, Dios nos ha escogido, Él nos ha dado su salvación antes de la creación del mundo. No es algo que por ahí improvisó, no es una obra que surgió y que Él empezó, sino que es algo que Él ya lo había planificado y lo tenía muy claro. Es esta obra divina, esta obra de la salvación, la cual Él, como nos muestra, se realizó por medio de Jesús, quien entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y Dios quiere que esta obra sea real en usted. Que no sea solamente una teoría, que no solo sea algo que ha escuchado, sino que esta obra sea real. Cuando usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, Dios empezó esta buena obra en usted. Dios quiere darle la redención, quiere darle el perdón de sus pecados. Él quiere darle una nueva vida en Él. Porque esta es una obra divina y solamente depende de Dios. No hay algo que usted pueda hacer, pero la pregunta que surge aquí es, ¿qué está esperando para dejarle obrar a Dios en su vida? El segundo punto nos dice que esta es una obra divina por quien la perfeccionará. Estoy plenamente convencido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Y tal vez aquí puede haber dos puntos. Tal vez es la primera vez que usted ha escuchado esto y no le ha dejado empezar la obra del Señor en su vida. Yo le animo y le digo que no espere más. No deje pasar más tiempo, no espere, porque esta obra ya Dios la comenzó y solo está esperando el permiso para seguir. Y puede haber otro caso que tal vez usted ya empezó esta obra, ya entregó su vida al Señor. Tal vez ya han pasado 1 año, tal vez 5 años, 10 años, quién sabe, 20 años de una vida cristiana. Pero usted no le ha dejado perfeccionar esa obra en su vida. No sé cuánto tiempo usted ya ha escuchado, cuánto tiempo usted ya asiste a una iglesia y puede decir, no, yo estoy aquí desde que fundaron la iglesia, yo estoy aquí desde que nací. Dios empezó su obra, pero le ha dejado perfeccionarla en su vida. Y pensando en eso, usted se puede preguntar y dice, bueno, es Dios, pero ¿cómo es que Dios nos va a perfeccionar? No dice que es una obra divina, ¿cómo es que Dios mismo, Él nos va a perfeccionar? Generalmente se dice que para ser cristiano debe aceptar a Jesús en su corazón. Se dice, debes aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador y dejarlo vivir en tu vida. Pero muchas veces esto se queda solamente en palabras. La palabra del Señor en Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Usted debe tener en cuenta que cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador, es marcado por un sello que es el Espíritu Santo. Que es Dios mismo quien viene a vivir en usted. Y usted debe estar seguro de eso. Por eso le digo, a veces se queda solo en palabras, porque decimos, sí, acepté a Jesús, sí, Él vive en mi vida, pero ¿luego qué?
usted debe estar seguro y consciente que si ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, Él le da de su Espíritu, lo marca, lo sella y es Dios mismo quien viene a vivir en usted. Es Dios mismo quien lo acompaña en cada momento. Y es por medio de su Espíritu que Dios quiere perfeccionar. Ahora, de igual manera, en Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Muchas veces se habla de la llenura del Espíritu Santo y en realidad es un tema bastante difícil y que se ha entendido bastante mal también. Y se le trata al Espíritu Santo como si fuera una sustancia y decir, hoy tengo mucho Espíritu Santo y hoy tengo poco. Pero no es así. El Espíritu Santo es Dios. No puede haber una cantidad, es Dios. O también el Espíritu Santo se lo mide de acuerdo a emociones. Y usted dice, hoy la alabanza estuvo buenísima, las canciones me llenaron y hoy sí estoy lleno del Espíritu Santo. Y hoy sí lo sentí. Y cuando por ahí no han repasado, se han equivocado y la alabanza sale mal, no ha habido Espíritu. Y es culpa de los de la alabanza, porque el Espíritu Santo no está. Pero no es así, no se trata de la emoción, no se trata de lo que yo debo sentir, sino se trata de cuánto yo le dejo a obrar a Dios en mi vida. La Biblia es clara y nos muestra que el Espíritu Santo es Dios y que es Él el que viene a vivir en cada creyente, que cuando usted decidió en su corazón a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, Él le da de su Espíritu. Es Dios mismo quien viene a usted. La llenura del Espíritu Santo implica cuánto control de mi vida yo le voy a dar a Dios. Hace algunos años hubo un lema aquí en la iglesia que decía, menos yo, más Cristo. No sé si usted lo recuerda. Para mí esto marcó mucho en mi vida, porque cada domingo lo repetían y yo pensaba, menos yo, más Cristo. Y ahora es que pensaba en eso y justo aprendía también de la llenura del Espíritu. Y es que es eso. Si queremos dejarle obrar a Dios, queremos dejarle que Él nos perfeccione, es darle el total control de nuestra vida. Y va a ser menos yo y más de Él. Y no va a depender de cómo me siento, porque a veces me puedo sentir muy mal. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y no va a ser una cantidad, porque puede ser que ahora yo estoy bien espiritualmente y otros días estoy mal, pero Dios sigue siendo el mismo. Es por eso que esta es una obra divina, porque no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros podamos hacer. Y pensando en este menos yo, más Cristo, esto implica un sacrificio de parte de nosotros. En Romanos 12, verso 1 al 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es que para perfeccionarse en algo es necesario un sacrificio. Para mí es sorprendente cómo los deportistas se sacrifican para llegar a ser casi perfectos en algo, ¿no? Los que corren, los que nadan, mejorando su técnica. Y para mí es algo bien grande, ¿no? Ver cómo algunos dicen, yo ya desde que empecé a entrenar no he probado un vaso de Coca-Cola. No me imagino eso.
Como los que dicen, bueno, es que ya la dieta estricta, esto, nada de hamburguesas, nada de fritos. Hacen muchos sacrificios para perfeccionarse en lo que ellos entrenan. Y algo que me llama también la atención es cómo el ser humano está dispuesto a hacer muchos sacrificios por sus estudios. Unos dejan su ciudad, dejan su familia y se van a estudiar. ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer sacrificios por su trabajo? Dicen, bueno, es que yo quiero mejorar la posición, quiero encontrar un mejor trabajo y debo sacrificarme. Sacrificios por la familia, ¿no? Hoy yo quiero que mi familia prospere, quiero que tenga lo mejor y estoy dispuesto a todo. O tal vez por tener un poco más de dinero, por tener un poco más de posesiones. Algunos se van a otro país, dejan a sus hijos y 2 trabajos, de lunes a lunes, sin descanso. Es que yo quiero prosperar. Y es que el ser humano está dispuesto a grandes sacrificios. Pero cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de esa obra divina que Dios está haciendo en la vida de cada uno, como que el sacrificio más grande que voy a hacer es unas 2 horitas del domingo y creo que eso ya es suficiente. Y así Dios va a hacer esa obra perfecta en mí. Claro, Dios es el que hace y Dios va a seguir obrando, porque es Él, pero a veces le ponemos bastante difícil a Dios, ¿no? Y no es que para Él sea difícil, ¿no? Pero con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, no le dejamos obrar y nos conformamos con muy poco en esa obra divina que Dios está haciendo. Y ese de que menos yo, más Cristo, para más después. Por lo pronto más yo, Cristo o poco. El Espíritu Santo es real en su vida. Como le digo, es cuando usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, Él mismo viene a vivir en usted. Es Dios quien lo acompaña, quien va a estar a su lado en cada momento. Pero los problemas de este mundo, los deseos de la carne nos distraen y no nos dejan. Y no dejamos obrar a Dios. Y pensando en lo que dice el versículo, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego dice, no se amolde al mundo actual. Y es que para no amoldarse, implica un sacrificio. Implica tal vez dejar algunas costumbres que usted las tenía bien fuertes en su vida. Implica dejar algunos hábitos, algunos lugares y hasta algunas personas que usted sabe que no le están haciendo bien a su relación con el Señor. Y son cosas que, como digo, son hábitos de que hemos crecido tal vez con eso. Pero la palabra es clara, dice, no se amolden al mundo actual. Porque para nuestra familia o nuestros conocidos puede parecer normal, pero lo que Dios quiere es una obra perfecta. Y viéndole por el otro lado, en cambio dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Ser transformado también implica un sacrificio, porque tal vez va a implicar que en vez de estar viendo la tele, viendo una serie, viendo el celular, ahora voy a dedicar tiempo para leer la Biblia y voy a dedicar tiempo para orar y tener un tiempo con Dios.
Ese también es un sacrificio. O ya no voy a dormir tanto y quiero levantarme un poco más temprano para tener un tiempo a solas con el Señor, para que Él vaya transformando mi mente. Para que yo pueda estudiar la Biblia y tal vez usted ha escuchado aquí del obrero fiel y dice, bueno, pero es que más el miércoles otro tiempo, otra hora, el domingo. Si usted quiere conocer más del Señor, implica también un poco más de sacrificio. Y tal vez usted ya acabó el obrero fiel y dice, ¿y ahora qué? El FLED, pero eso sí está difícil. No, implica más sacrificio. Para que Dios sea transformando y renovando nuestra mente. Y tal vez usted ya ha hecho todos los cursos y ha estado en cada enseñanza, pero que no se quede solo el domingo, sino que lo aplique y lo viva. También implica más sacrificio. Y usted puede pensar y decir, pero ¿no dijo que era una obra divina? ¿No dijo que era Dios el que hacía? ¿Cómo todo parece que depende de mí? Y está duro esto. Dejar viejos hábitos, empezar a hacer cosas nuevas. Parece que todo va a depender de lo que yo haga, pero déjeme recordarle y decirle que solamente Dios. Es Dios el que empezó esta buena obra, como ve desde antes de la creación del mundo. Él ya tenía este plan perfecto de la salvación. Y es Dios mismo el que quiere perfeccionarle por medio de su Espíritu. Porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Porque usted puede tener una buena voluntad, pero tal vez nunca lograrlo. Y otra vez se pone mal y se frustra y se resiente y dice, pero es que yo quiero, pero no puedo. Pero es que no es usted, es Dios. Déjele obrar a Dios en su vida. Deje que el Espíritu Santo que usted recibió cuando aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador sea real. Que no solo sea un decir, sino que sea real en su vida. Que no solo sea una costumbre, que no solo sea una religión más, sino que sea una convicción y una verdad en su corazón. Porque esto es una obra divina y no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Él ya hizo. Y por eso este versículo, antes de desafiar en todo esto, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Porque si no toma en cuenta la misericordia de Dios, va a ser una carga. Va a ser difícil. Y va a ser hasta imposible, porque primero debe tener en cuenta la misericordia que Dios ha tenido con usted. Va a tener que reconocer todo lo que Jesús ya hizo en la cruz por usted. Y es por eso que Pablo en Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Un versículo muy conocido, tal vez lo sabe de memoria, pero aquí hay una gran verdad y un gran desafío, ¿no? Ya no vivo yo. Pablo llegó a decir eso, ese menos yo lo cambió y dijo, ya no vivo yo, ya no hay nada, porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero vivir es solamente por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. A Pablo, el que fue por todo el mundo conocido en ese tiempo, llevando el Evangelio, lo único que le motivó es entender lo que Jesús había hecho y el amor que le había tenido a él. Y ahí cambia la perspectiva, ¿no?
Y ahí ya no es lo que yo hago, sino es lo que Jesús ya hizo por mí. Porque ahí puedo decir con plena convicción, como dijo Pablo, estoy convencido del que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esta es una obra divina porque usted puede estar seguro que Él la terminará. Dios no deja nada a medias. Esta obra está completa y usted puede leer ahí en Filipenses capítulo 2, ya creo que esta es la tercera o cuarta prédica de Filipenses. No sé cuántas veces ya se leyó el libro desde que empezaron a predicar. Yo le animo a que vaya a su casa y lea la carta a los filipenses, que esto es lo que están enseñando ahora en la iglesia, que usted tenga un panorama general de esta carta. Y en el capítulo 2, Pablo nos muestra en pocos versículos esa obra tan grande que Jesús hizo por nosotros. Y para mí son unos de mis versículos favoritos, porque nos muestra lo que Jesús hizo, ¿no? Siendo Dios, dice, Él se humilló, tomó la naturaleza de hombre. Se hizo siervo para entregar su vida en la cruz. Pero después dice, y Dios lo exaltó. Dios lo glorificó. Y Dios un día volverá. Ese Cristo dijo que lo vieron irse, va a volver, pero ya no como un niño, ya no de esta manera, sino que va a venir como rey, como Dios, y como un juez definitivo, como el Señor de toda la creación. Y claro, pensar en esto puede traer preocupación, puede traer tensión, ¿y ahora qué va a hacer? Pero pensar en la segunda venida también, más bien es un mensaje de esperanza y de seguridad y de gozo que mi Salvador, mi Señor va a volver. Cuando Pablo escribía en este caso particular de los filipenses, él recordaba el pasado cuando estuvo con ellos, cómo les predicó el Evangelio y se refirió, ¿no? a ese primer día, ¿no? Cómo ellos aceptaron el Evangelio y cómo no habían flaqueado, cómo no se habían olvidado, sino que habían perseverado. Porque Dios mismo los había acompañado. Y esta iglesia de Filipos es un gran ejemplo de una iglesia que se entregó completamente. Que siempre estuvo ahí pendiente de Pablo, aun cuando él ya se fue a otros lugares. Porque cuando Dios salva, Él lo hace por completo y para siempre. Nosotros somos justificados por la fe en el Hijo de Dios y somos santificados y glorificados en Él. Estos son algunos términos que implica la salvación y usted puede pensar y decir, bueno, Él me justifica, pero ¿cómo es que ya soy santo? Santificado. Aquí puede decir, igual Pablo dice, ¿no? Los irá perfeccionando. ¿Alguien ya está casi perfecto? ¿Santo? Yo siempre pienso en esto y digo, bueno, hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo, 3 veces santo, es Dios. Y Él está en cada creyente. Si usted ya está seguro y convencido de que Él es su Señor y su Salvador, usted tiene el Espíritu Santo. Y usted ya es santo en el Señor. No por usted, más bien por lo que Él le ha dado. Y esa es, como decía, es esa garantía de que el Señor ya terminará, la va a terminar y la va a perfeccionar, no la va a dejar inconclusa, como dijo ahí William Hendrickson, dice, Dios no es como los hombres.
Los hombres experimentan, pero Dios ejecuta un plan. Dios nunca hace algo a medias. El hombre experimenta y dice, bueno, prueba, error, ahí tal vez unas cosas resultan, otras no. Y puede ser que ahí pueda tener un montón de obras inconclusas, ¿no? Proyectos que empezó, no funcionaron, se quedaron, obras que tal vez no le alcanzó el dinero y ahí se quedó. Muchas ideas, proyectos que el hombre empieza y ahí se quedan. Pero Dios no es así. Dios tiene un plan y Él va a ejecutar ese plan y Dios lo va a llevar hasta el final, a cumplir ese plan. Por eso en 1 de Juan 3:2 dijo, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal y como es. El día en que Cristo venga, el día del Señor, hasta el día de Cristo Jesús, es ahí en donde vamos a poder estar cara a cara, frente a frente a nuestro Señor. Es ahí en donde el que empezó esta buena obra y la perfeccionó, va a terminar. Y podemos estar seguros que es ahí cuando ya vamos a estar con Él. Y claro, es difícil pensar y es en los problemas y en las aflicciones que enfrentamos en este mundo. Y hasta pecados que muchas veces como cristianos nos apartan de Dios. Uno puede pensar en eso y decir, y ahora ya no le estoy dejando obrar a Dios, y ahora estos problemas, esta dificultad, esta enfermedad, y yo me estoy apartando del Señor. ¿Cómo es que puedo estar seguro? Y ahora yo estaba bien y ahora caí en pecado. ¿Será que ya ahí se queda esta obra? ¿Será que Dios nos deja? Debemos tener en cuenta y no desestimar todo eso. Dios nos ha dado pruebas, dificultades. Pero esto más bien debe ayudarnos a poner la mirada en nuestro Señor y a que nuestra mirada esté puesta en la cruz y en Cristo y que nos haga regresar a Él. Y también si hay pecados, claro, hay que ser consciente de esto, arrepentirse, pedir perdón y volver la mirada al Señor. No nos podemos quedar hundidos en eso y decir, bueno, es que esa obra parece que ahí quedó. No. Dios la va a perfeccionar y Dios quiere cumplirla en usted. Pero dejémosle obrar al Señor y tengamos muy clara la meta y lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que es que un día cada uno de nosotros pueda estar con Él en la eternidad. Y eso es lo que debe animarnos y eso es lo que debe desafiarnos a seguir día a día confiando en el Señor. Porque estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, hasta el final de todo. Y por eso Pedro, en 1 de Pedro 1, del 3 al 5, dijo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos
tiempos. ¿Tiene una esperanza viva? ¿O dice, bueno, parece que ya se ha demorado? Estar convencido, como dice Pablo, de que el que comenzó, el que la perfeccionó, es poder estar seguros y tener una esperanza que está viva, que está segura en Él. Es por eso que yo recalco y siempre marco esto, ¿no? Que sea una realidad y una verdad en su vida. Que no solo sea algo más que aprendió o algo que tal vez los papás le enseñaron, que una religión más, sino que sea una verdad y una convicción en su corazón, al punto que se pueda convertir en una esperanza viva, de que Dios ya tiene preparado una herencia que dice que no se puede destruir, contaminar, ni marchitar. Es por eso que nuevamente repito lo que Pablo dijo, estoy convencido de que el que empezó esta buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día del Señor. Ahora falta que usted esté convencido, que usted esté seguro de que Dios es quien está obrando en usted, de que no es su determinación, que no es su fuerza, su sabiduría, o lo que usted pueda hacer, sino que es Dios mismo el que quiere obrar en la vida de cada uno. Y que Él ya tiene listo hasta el final. Y que aun cuando vengan las situaciones difíciles, y que aun cuando fallemos y caigamos en pecado, podamos reconocer de que Dios ya nos perdonó y de que Él ya nos limpió, y podamos volver la mirada a Él. Y podamos esperar con seguridad y con convicción de que Cristo va a venir otra vez. Y que es ahí donde esta obra divina va a estar completa. La primera iglesia ya estaba esperando. Ahí, en el tiempo de Pablo, ellos ya esperaban. Con seguridad y ansias, y usted lee y ve cómo fueron ellos, ¿no? Tantas cosas que hicieron, algunos vendieron sus cosas, se fueron a predicar, porque ellos esperaban. Ahora ya pasó alrededor de 2000 años y tal vez usted ni ha pensado en la segunda venida de Cristo. La verdad es que Él viene y Él volverá. Y si esa sería una verdad y una realidad también en nuestra mente y corazón, creo que cambiaría totalmente nuestra perspectiva y nuestra forma de vivir. Y eso más bien nos traería seguridad y convicción a nuestras vidas. Dios no tiene obras inconclusas. El Dios que salva es el mismo que justifica, santifica y glorifica. El Dios que empieza es el Dios que termina. Durante su encarnación, el Señor Jesús ofreció esta seguridad absoluta, que es una fuente de gozo para todos los que confían en Él. En Juan 6:37 dijo, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo.